¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros escuchas y nuestros videntes en los canales oficiales de Latin Evolution Radio. Hacemos lo que queremos. Esta tarde les venimos presentando el tema de intentos de la privatización del sector eléctrico en México. Pues vaya que es un tema muy delicado, es un tema que si bien se ha abordado mucho es porque hay muchos, pero muchos intereses detrás de todo el sector energético. Se vienen cambios en la política exterior estadounidense que seguramente impactarán el modo en cómo la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador está intentando y logrando rescatar las paraestatales de México. La soberanía energética indiscutiblemente es una de las prioridades para este gobierno mexicano y la dependencia energética es una prioridad en la agenda del nuevo presidente electo en los Estados Unidos. Entonces, pues iniciamos fuerte y macizo. Eh, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Moy. Pues aquí en un programa más. Soy Miguel Ángel Olvera y muy contento de estar aquí compartiendo esa inquietud que tenemos. Más que nada porque desde que eh, por allá cuando en el año 2000, cuando arribó Vicente Fox y toda esa playa de grandiosos panistas que vinieron a cambiar el rumbo del país de manera muy dramática. Felipe Calderón, cuando era secretario de Energía, tuvo esa gran visión, esa grandísima visión de querer privatizar este, el, el sector energético de nuestro país, porque en ese entonces había dos grandes generadores, que era por un lado la Comisión Federal de Electricidad y por el otro lado Luz y Fuerza del Centro. Entonces, en ese entonces, Luz y Fuerza del Centro, aunque estaba el sindicato estaba algo maleado y viciado, pues no compartían muy bien con la entrada de los empresarios que llegaron a tomar parte del gobierno y querer hacer muy eficiente el gobierno. Bueno, era lo que presumían, ¿verdad? Pero ya 10 años después nos dimos cuenta en qué quedó. Posteriormente, cuando Calderón ya es presidente, ya para esto ya tenía todo un proceso de cómo se iba a privatizar la energía eléctrica. Y la primer víctima en el camino fue Luz y Fuerza del Centro, que era uno de los principales generadores de electricidad en el centro y bajío de la República. Al darles, ahora sí que al crear el proceso de quiebra de la compañía de Luz y Fuerza y dejar sin trabajo a 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza, creó él el esquema para asignarle a los privados la generación de la luz. Ahora, hay que tener bien en claro que no había ninguna necesidad de privatizar, porque con estas dos compañías se electrificaba, se le daba luz a todo el país, ¿sí? Hasta antes del 2009, que fue cuando fue el proceso de quiebra, se generaban en el país estas dos generadoras aproximadamente 254 terawatts al año. Y ahora resulta que ya que se privatizó cerca del 50% de la energía eléctrica, no ha aumentado. Ahorita se produce alrededor de 300 terawatts hora. Entonces, esa diferencia de 50 terawatts al año, pues realmente no es mucho.
Sin embargo, en el interior, en las tripas de cómo se genera, se satanizó el hecho de que Luz y Fuerza, a través de las termoeléctricas, se les puso el mote de decir que eran termoeléctricas, que eran muy contaminantes porque se generaba electricidad con carbón y con otras fuentes alternativas. Y sin embargo, nos vendieron la gran mentira de que iban a utilizar energías limpias, energías de cero emisiones. ¿Y cuáles son esas dos grandes energías? Una, la energía eólica a través de aerogeneradores, y la otra, la energía solar a través de celdas solares. Pero ¿qué creen? El gran choro mareador, porque déjenme decirles que nuestros cuates, los demócratas, los paladines de la democracia, estos grandes amigos, a través del candidato Al Gore, y bajo un gran esquema de campaña diciendo que el cambio climático era decisivo y totalmente agresivo contra el planeta, era necesario crear energías limpias. Y con esta gran mentira, durante los siguientes 10 años, nos han endeudado prácticamente como país. Y aquí el gran problema que yo siento que tenemos es de que un país que no es autosuficiente en sus energéticos nunca va a ser un país libre. Esa es mi primera intervención. Por supuesto. Edgar, ¿andarás por ahí ya disponible para tu primera intervención? Sí, claro. Bueno, ya había presentado en programas anteriores, soy Edgar Molina, politólogo, eh, especialista en finanzas públicas, estudiante de Derecho, asesor legislativo en esta cuarta transformación aquí en México para congresos locales y federales. Pues ahí andamos metiendo de la cucharota a todo. Hace unos años, hace 5 años para ser precisos, en el 2015, hicimos un estimado precisamente de los ingresos, de lo que significaba para el presupuesto los ingresos petroleros. Aquí hay diferentes cosas, ¿no?, que hay que tener en cuenta. La guerra por el petróleo, la energía nuclear, el contexto internacional de la producción energética, y su importancia para el resto de las ramas de la economía, ¿no? O sea, todo se mueve a través de la energía, ¿no? Toda la producción, el transporte. Entonces, todo gira alrededor de la energía. Como bien ya explicó el compañero, el contertulio, eh, nosotros hemos venido en una dinámica en México de desincorporación de las tareas productivas, ¿no? Este esquema de privatizar, del amiguismo, de la política de los cuates, del entreguismo, del hacer negocios, en donde los capitales prácticamente tienen un riesgo cero, ¿no? En donde van con negocios seguros, en donde se prometieron inversiones multimillonarias para el sector energético con las reformas estructurales de Peña Nieto, cosa que no sucedió. No pasó. Comprometieron también los nuevos yacimientos encontrados en el Golfo. Pues es toda una política intervencionista, ¿no? Que igual, si no nos ponemos puritanos, pues también responde a una lógica del poder militar industrial de Estados Unidos, ¿no? O sea, tampoco seamos ilusos, y pues todas estas fuerzas políticas entreguistas, pues han actuado conforme a los intereses de grupos empresariales transnacionales que controlan al ejército más poderoso del mundo, ¿no? Entonces, si están peleándose en Irak, en Afganistán,
por los recursos naturales, pues ¿qué podríamos esperar nosotros? Nosotros tenemos hemos sufrido un intervencionismo mucho más suave, ¿no? En términos militares, pero más profundo en términos políticos. Entonces, creo que también eso es importante tenerlo en cuenta porque la actualidad eh, surge de un contexto muy complejo. Entonces, ¿a qué iba yo con el tema del análisis de los ingresos petroleros en 2015? Pues precisamente que hubo una caída, ¿no? Eh, el petrodólar es esta visión de que el mercado internacional del energético se mueve principalmente por el tema del petróleo, no solamente por la cuestión de la producción de la energía eléctrica, sino también por la producción de las gasolinas y los aceites que son necesarios pues para la movilidad de la gran industria automotriz y comercial, ¿no? En general. Entonces, eh, nosotros tuvimos una caída en los ingresos, bien curioso, porque precisamente empata la depresión del 2014 de los precios del petróleo cuando viene la caída de los máximos históricos que estaban alrededor de los $100, se viene una caída hasta los 70, 60, $50, y casualmente esto empata con la entrada en vigor de la reforma energética. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que Estados Unidos, pues evidentemente comienza una desaceleración de la demanda de importación de los crudos asiáticos, porque ya tiene una certidumbre jurídica respecto de los yacimientos del Golfo y pues, de los principales yacimientos de nuestro país. También ahí ellos tienen cerca de 150 refinerías, ¿no? Lo cual es un gran negocio. También tienen, si no me equivoco, cerca de 50 o más, entre 50 y 70 plantas de energía nuclear. Ahí también hay un gran negocio. Energías limpias, ¿no? No contaminan tanto. Y entonces estamos en un contexto en donde precisamente el entreguismo, esta visión de tener energías limpias, de tener una transición energética amable con el ambiente, pues son tecnologías que ya se venían trabajando pues ya desde hace 50 años, ¿no? Ahora quieren vendernos toda esta cuestión de las energías eólicas, de las energías de los paneles solares, de todas estas empresas españolas, canadienses, que entraron con la reforma energética y que han sido favorecidas por subvenciones del Estado, ¿no? Lo cual, pues es bien curioso que, pues que invites a los inversionistas, pero que termines subvencionándolos, ¿no? Entonces, pues yo creo que estamos en una trampa. Andrés Manuel tomó un país completamente entregado, pues con desventajas competitivas hacia el exterior o con los inversionistas del exterior en el propio mercado interno. Y nos va a costar trabajo reponernos, nos ha costado trabajo deshacer los contratos corruptos y generar una inversión más a conciencia de de lo que implican estas nuevas energías limpias, ¿no? Porque, y con esto termino, eh, porque también el costo ambiental de la producción de la energía eólica o de la energía de los paneles solares también tiene un costo ecológico alto, ¿no? Las minas son altamente contaminantes y toda esta industria que gira alrededor de la producción de las llamadas energías limpias, es una industria que también es altamente contaminante. Alta Ahí la... contaminante. Indiscutiblemente. Y bueno, yo quiero tomar el aspecto de las malas experiencias que tiene México con respecto a las privatizaciones.
Si bien hace, bueno, todo el periodo neoliberal se dedicó a una desmantelación del Estado, esta, eh, este proceso, si bien ha generado nuevos ricos en México, cosa que no hay, no se tiene en contra nada, lo que sí es que se forman de manera corrupta, de manera ventajosa y de manera que empobrecen al pueblo para concentrar la riqueza. El, el caso más claro, creo que lo tenemos con el hombre que ha llegado a ser el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, que en la venta, bueno, la compra que realiza de Teléfonos de México, bueno, es a un precio más que risible, lo adquiere y bueno, eso le da pauta a convertirse por cierto periodo en el hombre más rico del mundo y encarecer un servicio que fuera básico para los mexicanos. Bueno, se ha vuelto básico a lo largo del tiempo, dado que las telecomunicaciones son cada vez más indispensables para las tareas que se realizan cotidianamente. Esta pandemia lo evidencia de forma muy clara y como ese ejemplo, pues hay muchísimos más en la historia de este país, de México. Eh, por mencionar algunas personas que se han enriquecido con estas privatizaciones, pues han sido eh, eh, el de TV Azteca, me ayudan con su nombre. Ricardo Salinas Pliego. Salinas Pliego también, Ajá. que compra una televisora TV estatal, Azteca, sí. Y Mevisión. lo convierte en un negociazo que lo ha convertido en uno de los hombres más poderosos económicamente del país, que incluso se niega a pagar impuestos de sus empresas. Y bueno, otra vez, a través de esas privatizaciones se pierden empleos que el gobierno otorga con prestaciones, con salarios mucho más dignos de los que una empresa privada de esta naturaleza ha ofrecido y está ofreciendo. Esto, si bien responde a un Estado benefactor o como se le quiera llamar, a final de cuentas daba un equilibrio social más evidente, más certero. El día de hoy, una familia cuyos ambos padres trabajan, por ejemplo, en un Telmex, o sea, estoy seguro que no les alcanza para 2 hijos. Y como ese, pues, están los ejemplos de los bancos también, que nos ha costado un fobaproa de por medio, con una deuda que ya se extiende hasta el 2070, si mal no estoy. Más o menos. Al 2070, y bueno, pues que ya hemos pagado de puros impuestos una cantidad exorbitante. En su momento incluso se rescató a ese sector para que pasara a manos de privadas. O sea, de verdad, la historia de la privatización en México ha sido una tragedia. Por supuesto, solapada por los gobiernos neoliberales y eh, empujada por las agendas internacionales, dígase la agenda de Estados Unidos. Eh, estas agendas que forzan a abrir el mercado a fin de llevarse las ganancias de estos sectores y otros posibles para sus países y generar dinero al final de cuentas. No nos sorprende de lo que puedan llegar a ser capaces para una nueva intervención en ese aspecto. Sí tener muchas precauciones en ese sentido y no olvidar que si bien algunas paraestatales que aún sobreviven tienen problemas internos, ya sea sindicales, ya sea laborales y demás, eh, ese tipo de problemas son claramente generados por ese sistema de decir, bueno, es que tu paraestatal no sirve por una serie de problemas que yo estoy generando, pues véndemela y yo la convierto en un negocio que te va a servir, te va a liberar de una carga, de una
empresa que ya no es rentable para ti y que, bueno, con todo el gusto del mundo, yo te la compro a $1 para que en un año gane 10,000 millones, ¿no? Cosas como esa. Miguel, Sí, no, ¿qué estamos hablando de una estafa. Dime, por favor, Edgar. Sí, estamos hablando de una estafa, estamos hablando de un despojo, ¿no? Eh, Peña Nieto dejó contratos de adquisición de energía que, que provienen de estas llamadas energías limpias, que ahí hubo un tema sobre los fideicomisos y demás, que precisamente acababan con estos incentivos a la producción de energías limpias, pero estos fideicomisos estaban destinados a empresas extranjeras que al final le vendían al triple del Así es. precio del mercado el kilowatt de energía a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, básicamente, montan la empresa para venderle la energía a, al sector público, ¿no? Y que el sector público mantenga una tasa o un costo de la energía que está exorbitantemente por encima del costo real del mercado. Y pues esto es una estafa, o sea, no hay Claro, otra forma de claro. llamarlo, es un despojo. Cuando tú desincorporas una función del Estado para otorgarlo a privados sin que realmente exista un beneficio público, eso se llama un despojo. Y aquí traigo unos datos de la producción de energía nuclear en el mundo, ¿Mm? que bueno, sabemos que nosotros no carecemos del ingenio, ¿no? Ni tampoco de la infraestructura o de la capacidad de generar la infraestructura. México tiene 2 plantas nucleares, las cuales producen alrededor del 5% de la energía total que ocupa la nación, mientras que Sí, Estados Unidos tiene 98 plantas nucleares actualmente en funcionamiento y que le representan alrededor del 20% de la energía que ocupa el país en su totalidad. Entonces, creo que estamos teniendo el enfoque equivocado, ¿no? Las energías limpias, yo creo que la energía eólica o los paneles solares pueden ser buenos para ciertas comunidades que están alejadas de los grandes centros sí. urbanos, de las grandes poblaciones o de las grandes infraestructuras eléctricas, es donde resulta más caro crear la infraestructura eléctrica para hacerles llegar la energía Así es. que instalar estos paneles solares, estas, estas fuentes de energía eólica, Sí. ¿cómo se llaman? Estos ventiladores, ¿no? O sea, no es mala la tecnología, pues, pero no es apropiada para la producción de energía en masa. No, No, no y esperemos. ahí hay que ser bien puntuales en decir que tanto la energía solar como la energía solar nada más produce el 0,05% del total de energía generada. O sea, es ridícula la cantidad. Y la energía eólica no llega ni al 4%. O sea, esa es la gran estafa que nos quisieron vender, que supuestamente con este tipo de energías íbamos a sustituir la energía del carbón, de las carboeléctricas, Sí, pero no, no claro. produce nada. O sea, creo que lo único que dan estas dos fuentes son lástima, porque no producen lo que deberían de producir. Entonces, ese es, es parte del despojo del que habla el compañero Edgar. O sea, no solo los particulares se beneficiaron porque no montaron ni infraestructura. Parece que los únicos que la montaron fue Iberdrola y más bien reajustaron, porque lo único que hicieron fue que en lugar de diésel utilizar este gas natural. Pero al final de cuentas, si son de CFE, son termoeléctricas. Uy, qué malas. Pero esas mismas termoeléctricas, Iberdrola le llama de ciclo combinado, pero es exactamente lo mismo y son igual de contaminantes que las termoeléctricas, ¿sí? Entonces, vamos, es una mentira, es una estafa y es con lo que nos quieren seguir manipulando, ¿no? Y como tú lo dices, Edgar, perfectamente, esto es un despojo que yo creo que ya es justo que debamos parar, porque si no lo paramos,
Después, yo lo digo porque nuestros hijos y nuestros nietos van a seguir pagando con esto. Todo lo que no hagamos ahorita que tenemos un gobierno que está viendo por la gente, si no paramos ya de plano este tipo de inversiones a los inversionistas, ahorita estamos en el 50-50, 50 privados y 50 CFE, pero nosotros hace 10 años, era el 80-90% del mercado era CFE y Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué no regresar allá? ¿No? Porque la verdad es de que las plantas que puso Iberdrola sí son nuevas, son de gas, de ciclo combinado de gas y algo de que aprovechan el calor, ¿sí? Pero al final de cuentas son tan contaminantes como las termoeléctricas de Pajaritos. Entonces, yo no le veo ningún cambio, porque nos dijeron y nos prometieron que iban a ser energías de emisiones cero, cero. Y las únicas que son emisión cero son los aerogeneradores con energía eólica y la energía solar. Pero como dice Edgar, y dice muy bien, en el proceso de construcción de las celdas solares es un proceso tan contaminante que todo lo que dejas de producir de partículas por un lado, pues acá en la construcción de las celdas, pues lo haces. Entonces, ¿dónde está la cuestión ecológica? ¿Dónde está el impacto ambiental que tanto se pregona? ¿No? Ese es mi Aquí, comentario. aquí me gustaría yo abonar este, en el tema geopolítico actual. Ya comenté un poco sobre lo que significó para Estados Unidos y para los precios internacionales del petróleo la reforma energética mexicana. Ahora, el papel de China está creciendo y se están convirtiendo, ahorita ya son el segundo país que más petróleo compra a nivel mundial y no tarda mucho en desbancar a Estados Unidos En Estados como Unidos. como el primer comprador de petróleo del mundo. Entonces, esto, pues evidentemente genera la pregunta, ¿estamos ya con un petroyuan en puerta? Si Estados Unidos manejaba la economía mundial y las finanzas por el petrodólar, porque ellos, tanto militar como industrialmente, dominaban al mundo e imponían al dólar como la divisa de intercambio mundial y del sistema SWIFT. Ahora China, como el principal comprador de energéticos y de la materia prima y como el principal exportador de productos manufacturados, ahora será quien tenga este papel protagónico del país hegemónico que imponga su divisa para el comercio internacional. Y desde México, ¿cuál sería nuestra postura? Nosotros ahorita tenemos una coyuntura que, al igual que Bolivia, estamos abogando por una nacionalización, o no es la palabra correcta, sino proponer, imponer ante Imponer. nacionales y extranjeros que Uh-huh. el litio El y litio, los ¿no? recursos que sean utilizados para la producción de las nuevas tecnologías, de las baterías, de los Las baterías. componentes, de los microprocesadores, ¿no? De los microconductores, que son, son los componentes mediante los cuales hacemos celulares, pantallas, los nuevos autos que ya traen esta nueva tecnología inteligente integrada, pues que sean de dominio nacional, Nacional. ¿no? Y que estén cerrados a la propiedad extranjera, ¿no? Así O es. sea, creo que el petróleo no va a pasar a segundo plano porque sigue siendo una materia prima No, 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 importantísima. no. Tal vez No. exista a lo mejor sustitución, ¿no? Como energético en algunos casos, pero esa transición hacia los autos eléctricos va a ser muy No. gradual, Va a tardar. Va a este, tardar. va a tardar, y aún así, aunque sustituyamos a todos los autos eléctricos, la misma producción de energía para recargar esos Así es. autos sigue teniendo una alta dependencia Del del petróleo. petróleo, del gas licuado y del carbón, ¿no? Así Entonces, es.
No es sencillo. El petróleo va a seguir todavía para rato. Sí, Y bueno, creo que en ese sentido la pandemia ha puesto estos temas sobre la mesa de manera ya urgente, ¿no? Porque si necesitamos que así cada es. niño en este planeta tenga una computadora, una tablet para poder acceder de manera igual, ¿no? De manera equitativa a la educación, entonces necesitamos forzosamente que la producción dé el ancho. Claro. Por supuesto. Señalas muy bien una agenda internacional que para mí resulta muy preocupante. Eh, Creo yo que la nueva administración de Estados Unidos se va a sentir acorralada en el sentido militar y en el sentido económico. Eh, China no nada más se prepara en lo económico con un predominio sobre el petróleo, sino que ya es la primera economía en hacerlo y hasta el momento la única en oficializar una criptomoneda, poniéndose a la vanguardia en la economía que estoy más que seguro que no tarda en desplazar, por lo menos en esa área, a Estados Unidos y, bueno, oficialmente, ¿no? Porque prácticamente pues, ya lo está haciendo. Este año, China, que será arribita del 4%, y Estados Unidos tendrá un decrecimiento del 8%, si la memoria no me traiciona. Y militarmente, Rusia, el armamento ruso está sobrepasado, pero por mucho le calculan los expertos a 10 años a cualquier otro competidor del mundo, digas Estados Unidos, que es por supuesto el rival por autonomacia de la carrera armamentista. Y en un periodo de 12 años de la administración de Putin, haber logrado un avance de 10 años tecnológico en el sector armamentista hacia Estados Unidos, bueno, ya que los rusos trabajan a pasos agigantados. El Satán II, su misil estrella, tiene una capacidad de destrucción de 10.000 kilómetros de radio. De ese tamaño es la capacidad de destrucción actual de Rusia. Pero bueno, esto lo menciono porque esas dos eran las grandes armas, las grandes fortalezas de Estados Unidos como ente hegemónico que les duró unos 30 años este título y las declaraciones pues cada día son más aguerridas respecto a querer mantener ese título. La, la multipolaridad del mundo parece inevitable, sin embargo, creo que Estados Unidos pues, no está dispuesto a ceder en ese sentido. Habrá que esperar que de este lado tengamos preparado, pues por lo menos en lo legal y en lo diplomático, las herramientas suficientes de la cuarta transformación para que no nos afecten demasiado estos acontecimientos. Nos quedan 3 minutitos. ¿Quieren cerrar con algún tema en particular? Bueno, yo nada más no quiero monopolizar el tiempo, pero sí, yo invito a la reflexión a nuestro auditorio de que ya es tiempo de que, como dice Moy, esa agenda que se pone a discusión ya se tiene que sostener. Y el entreguismo que tuvieron nuestras autoridades en pasados sexenios, ya es tiempo de que se termine. No podemos seguir entregando los recursos de la nación. Entonces, porque es el tesoro que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, pues yo sí invito a la reflexión, a que yo insisto que por este paso por el que vamos, lo debemos de mantener para recuperar gran parte de lo que hemos perdido. Muchas gracias y buenas noches. Buenas tardes. Pues cerrar diciendo que tenemos
un gran escenario político en puerta. Se vienen cambios muy importantes. Va a tardar el tema de la caída de los bancos y del sistema internacional de pagos, pero el escenario ya está puesto, ¿no? También recordemos que muchos chinos tienen su riqueza en dólares, entonces tampoco es como tan Sí, sencillo. la criptomoneda va a tardar un rato. Yo le echo unos 3, 5 años más o menos. Así es. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos y esto fue Sin Chayote. Así es, pues bueno, muchísimas gracias a todos nuestros escuchas. Un saludo hasta Minnesota, de parte de todo el equipo que formamos, Latin Evolution Radio, y por supuesto de nuestros excelentes colaboradores de este gran programa Sin Chayote. Recuerden que este espacio está libre de ese mal que tanto ha quejado a México, que fue una prensa vendida y cómplice de estos acontecimientos. De repente se olvida que esta prensa que hoy hasta quieren proponer para Belisario Domínguez, jamás nunca vio nada de este entreguismo. Entonces, por favor, que no nos vengan a cuentear aquí, van a poder informar, libres de cualquier compromiso político o económico. Escúchenos todos los jueves a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias y hasta pronto.